Bueno, buenas noches a todos. Una vez más nos vemos en un encuentro sincrónico. En este momento nos acompaña el profe Ariel, César, como aprendices Albaluz, Cristian, Holdan y Lurs. Bienvenidos, gracias por su puntualidad. Y bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar sobre el guión técnico. Listo, yo sé que me alegra que esté el Uber acá porque yo sé que nos puede aportar muchísimo. Entonces, bueno, iniciamos con Ariel, que nos quiere hablar un momento. Sigue, Ariel. Buenas noches a todos, muchas gracias por participar y como siempre en estas sesiones pues hacemos la cuñita a lo que tiene que ver con las actividades de ética. Pues ya la inmensa mayoría han enviado sus proyectos de vida, todos tenemos pendiente y algunos faltan por ingresar al foro de derechos de autor para que hagan su reflexión. Entonces todavía estamos a tiempo, documentense bien, buena ortografía, buena redacción, saluden en el foro, agradezcan. Y yo estaré pendiente entonces de la retroalimentación de ustedes. Quería pues motivarlos para que sigan adelante con las actividades. Ya vamos a completar casi 3 meses de formación. Esto va corriendo, parece mentira. Y es muy importante que seamos constantes, que no bajemos la guardia, como dicen por allí, en este esfuerzo que estamos haciendo nosotros por salir adelante. Entonces, muchas gracias y si tienen alguna pregunta o quieren saber algo, pues lo podemos hacer a través del chat. Mientras tanto, pues le damos paso a la agenda que tienen programados nuestros instructores Diana y César, que muy cumplidamente están pendientes de todos nosotros el jueves en la noche. Gracias, Ariel. Bueno, Cristian te está preguntando que cómo es la cuestión del foro. Entonces ahí lo vas respondiendo, es el foro de derechos de autor. El foro de derechos de autor. Puede ingresar directamente en el foro y hacer una participación allí. Allí está la parte donde dice instructor Ariel Gómez, que hasta la apertura, entonces ingresa allí y da a responder y puede hacer todo su comentario que tenga que hacer al respecto. ¿Cierto? Algunos veo que consultan, citan textos, frases, documentos, normas, leyes y eso está bien. Entonces, no tiene que ser muy largo, lo importante es que esté bien sustentado, que tenga claridad y que vean la importancia que tiene derechos de autor cuando se trata pues de lo que hemos dicho siempre, de creaciones, obras de arte, imágenes, música, videos, ¿cierto? Que es muy importante, animaciones, que nosotros seamos respetuosos de eso y si las vamos a usar, pues cómo vamos a hacer, cómo vamos a aplicar la norma allí. Entonces no es complicado y yo pues me encargaré en el transcurso pues del tiempo que vaya llegando de hacer la retroalimentación. Listo, Ariel, muchas gracias. Bueno, Cristian, sí, claro que es dar tu opinión desde su punto de vista, pero basado en los documentos que están en la plataforma. Listo, para eso está todo el material montado, ya te indico dónde está. Bueno, vamos entonces a empezar nuestro tema de hoy. Muchas gracias, Ariel, por la intervención. Como les decía, vamos a hablar sobre el guión técnico. Entonces, inicialmente quiero aclararles dónde encuentran el material. Estoy aquí en materiales del programa, actividad de aprendizaje 1, ya en la fase de planeación. Y dentro de él van a encontrar lo que ya vimos, sinopsis y escaleta, el guión técnico y literario. Van a encontrar un documento de técnicas de creatividad que no sobra, no sé si ustedes son muy creativos, pero bueno, acá van a encontrar algunos tips sobre la creatividad y aquí van a encontrar, aquí, encuentran en el objeto de aprendizaje 5 el tema de derechos de autor. Entonces, Cristian, ahí encuentras todo el material y pues en la guía o en la actividad te van a decir qué es lo que debes, cómo debes participar en el foro. Listo, igual en la apertura del foro también están las indicaciones. Bueno, entonces empezamos con el guión. El guión que no quiere abrir. Bueno, esto es de lo de la creatividad. Es muy cortico
y muy interesante. Entonces, bueno, ahí se los dejo simplemente para que lo vean y ustedes se encargan ya de analizar toda la información. Bueno, yo lo tengo por aquí abierto. Este es el documento que nos entrega la plataforma, ¿sí? Guión técnico y literario. Como les decía, pues ya tienen la información sobre el guión literario. Y empezamos aquí con la del guión técnico. El guión técnico que está por este lado. Entonces, bueno, nos volvemos un poquito para aclarar qué es el guión, ¿sí? Y el guión es la base de todo proyecto audiovisual. En él se plasma todo lo que el autor imagina y quiere como resultado final en su proyecto. Entonces, listo, muchachos, fin de la sesión. Bueno, mentiras, no, quiero escuchar a Luber de pronto. Luber, ¿tienes micrófono? Luber trabaja en medios audiovisuales y me gustaría saber si ella en la realidad absoluta trabaja guiones o cómo trabajan en el momento de forma comercial y bueno, aquí nuestra realidad colombiana. Luber, ¿nos puedes aportar algo? Hola. Bueno, no sé si alguno de nuestros aprendices aquí presentes trabaje o haya trabajado con medios audiovisuales o en medio de sus estudios, experiencias y demás hayan trabajado con guiones. Está el micrófono activado, el chat. Bueno, parece que no. Bueno, igual a Lugar por ahí con redacción de informes. Muy bien, Manuela. Bueno, entonces continuamos acá. Si tienen alguna duda, por favor me levantan la manita, ¿bien? O si quieren aportar en algo, completamente bienvenido. Bueno, entonces como decíamos, todo lo que el productor quiera que aparezca en la pantalla o en el producto audiovisual, pues tiene que estar plasmado en un guión. Y bueno, devolvámonos un poquito. ¿Qué es un guionista? Entonces este guionista es un caballero o una señorita que desde la época que nos dicen por acá, 1912, con este señor Thomas Harper, empezó, él era productor, ¿sí? Él era productor de cine. En ese tiempo el cine era mudo, si ustedes recuerdan, cine mudo, y sin embargo este señor en esta época empezó a exigir a todos sus productores, a todos sus directores, cambiar las técnicas, ¿sí? Entonces empezó a innovar. Y este señor, bueno, empezó a destacarse por el estilo riguroso y por la planificación que tenían todos sus productos y la supervisión que le hacía. Entonces, exigió a sus directores, como les digo, un guión perfecto, un guión detallado, ¿sí? Y desde ahí se vino imponiendo el guión y desde ese momento hasta ahora, pues es ya un elemento necesario y el guionista, pues es una figura muy importante en la producción. ¿Listo? Bien, entonces el guión empezó a tener dos partes un poco después, que es el guión literario que ya vimos, que es donde se expresa todo el texto en términos visuales, y el cinematográfico o el técnico, ¿sí? Que es donde ya desglosamos nosotros todos los planos, las secuencias, todos los detalles, los escenarios, ¿sí? Y bueno, generalmente lo realizan dos personas diferentes, ¿sí? En el cine, sobre todo. Ya de pronto en producciones más pequeñas, pues es la misma persona, pero en cine, generalmente lo realizan dos personas diferentes, ¿sí? Ya vamos a ver por qué dos personas diferentes. Entonces vamos a ver nosotros que en esa época, ¿se acuerdan ustedes de este caballero? En esta época, pues el cine era mudo, ¿sí? Y todo se llevaba a cabo desde la cabeza del director al rodar directamente. Entonces lo que se le iba ocurriendo al director, me imagino, pues claro, él debía tener una planificación, pero no estaba plasmado organizadamente en un documento técnico, ¿sí? Entonces lo que él tenía como ideas en su cabeza, pues se plasmaba en el rodar. Entonces, por ejemplo, las películas cómicas que nosotros veíamos en ese momento no se hacían con guiones. Aún después de 1912 todavía no se trabaja con guiones. Por ejemplo, este caballero nunca trabajó con guiones, ¿sí? Había una figura que son los gagsmen, algo así, gagsmen, que trabajaban gags, que son como chistes visuales, no audiovisuales, visuales,
Y entonces esta persona era como la que tenía las ideas de los chistes visuales y las iban plasmando en el rodaje, pero sin guión técnico, ¿sí? Sin guión literario, sin absolutamente nada. Entonces, bueno, después, ¿qué pasa? Después llega el cine sonoro, entonces ahí ya empieza a cambiar absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque necesitaban organizar, necesitaban introducir los diálogos, ¿sí? Y en este caso, pues, sobre todo sufrieron los directores y los técnicos el cambio, ¿sí? El cambio del cine sonoro, del cine mudo, perdón, al cine sonoro. ¿Por qué? Pues porque ya toda la producción empezaba a cambiar, debía tener un orden, una organización, una estructura diferente. Más aún cuando empezó la televisión. Entonces, las historias y digamos, las estructuras de historias que tenían en el cine en ese momento, ya la televisión empezó a tomarlos. Entonces, ¿qué le tocó hacer al cine? Pues empezar a esforzarse y empezar a cambiar todos los esquemas que tenía. Entonces se obligó a cambiar de argumentos, a cambiar de relatos, las historias ya debían ser diferentes y pues trabajar de forma muchísimo más rigurosa los guiones, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí viene como la historia del guión. Vamos a darle importancia al guión. Entonces, como les decía en sus comienzos, el cine era exclusivamente visual y la narración era lo que los ojos veían. Entonces, tenían este tipo de guiones en un comienzo. Entonces, el jardinero estaba regando con una manguera, otra persona le pisa la manguera, no sale agua. El jardinero mira el orificio en la salida de la manguera, la otra persona retira el pie de la manguera, el chorro de agua vuelve a salir y el jardinero es regado. Estos eran más o menos los tipos de guiones que se trabajaban y literalmente se pasaban ya en el rodaje, ¿sí? Ya los planos y los movimientos de cámara y bueno, toda la parte de manejo en el escenario ya era como lo pudiera acomodar el director, ¿sí? Entonces, después tuvieron que empezar a evolucionar muchísimo, muchísimo, y ya aparece como vimos, pues el guión literario y aparte el guión técnico, ¿bien? Bueno, entonces vamos a ver por acá el guión técnico. Permítanme un segundo. Bueno, perdón. Entonces, empezamos con el guión técnico, por acá. Y el guión técnico, ¿qué viene siendo? El guión técnico es la transcripción de planos cinematográficos de las escenas definidas en el guión literario. ¿Se acuerdan ustedes que en el guión literario definíamos plano a plano, escena a escena, qué era lo que pasaba? ¿Sí? Lo escribíamos que si se escuchaban los pasos, se tenía que escribir, que si era de día o de noche, interior, exterior, quiénes eran los personajes que intervenían, estaba escrito, ¿sí? Los diálogos además estaban descritos. En el guión técnico empezamos a ser un poquito más rigurosos, entonces empieza a ser, aparecer la escena, el número de escena, que bueno, eso ya trabajamos en el guión literario, el número de plano, los elementos de la escena. Entonces, de pronto decíamos en el guión literario interior, ¿sí? O sala, pero aquí empezamos a ver qué es lo que se va a ver dentro de la sala, porque no se va a ver toda la sala, de pronto se enfoca en el sofá, de pronto se enfoca en el televisor. En el caso del ejemplo que nos ponen ahí, la imagen está detrás del televisor. Entonces se enfoca a Camila viendo televisión, ¿cierto? La angulación, ¿sí? Lo que les hablaba ahorita, que es lo que se va a ver, cómo se va a ver, la descripción del video, la descripción del audio, ¿sí? Audios, por ejemplo, de fondo y la duración del plano, esto es muy importante. El manejo de los tiempos debe estar completamente claro por acá. Bueno, entonces el guión técnico a veces pareciera que fuera como la transcripción normal del guión literario, empezarlo a pasar como a un formato, sí, ponerle simplemente, empezar a ponerle la duración y de pronto los movimientos de cámara, que era lo que no se trabajaba en el guión literario. Pero pues empieza a ser un poco más allá, porque con esta herramienta los directores empiezan a poder darle el ritmo a sus producciones, ¿sí? Entonces con estos elementos podrían empezar a jugar con diferentes elementos
como el tiempo, el espacio, el ambiente, ¿sí? Entonces podían darle ritmo a las producciones. Los diálogos eran importantes para que estuvieran bien enlazados, que se manejaran perfectamente bien los tiempos, que los efectos de tiempo y de espacio que ellos querían mostrar, pues que fueran perceptibles para los espectadores, ¿sí? Entonces el usuario final ve solamente lo que se presenta en la pantalla, pero pues detrás de eso hay todo un trabajo. Y hay un trabajo más importante, y es lo que se quiere, digamos, que el cliente entienda, pero que no se le está mostrando, ¿sí? Lo que queremos nosotros que lo intuya, que lo descubra, que lo investigue. Entonces, esas cosas se manejan acá, con elementos específicos ya de fotografía, de planos y cosas que de pronto ya hemos visto antes. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del formato de un guión técnico. Como les decía, entonces el número de plano, esto es muy importante, el tiempo que nosotros estamos rodando en ese momento. Si son 5 segundos, son 5 segundos, no es que yo diga, bueno, mi escena más o menos dura esto, no. El guión técnico debe ser muy riguroso, sobre todo en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué se verá? Interior de la casa, corredor profundo. Carlos entra caminando con un cigarrillo prendido en la mano. Entonces, toda la acción se tiene que demostrar aquí. ¿Cuál es el plano que se está utilizando? El punto de vista, ¿sí? La cámara fija en ese momento si hay efectos o no hay efectos, y qué va a haber, qué vamos a escuchar nosotros. Entonces, va a haber sonidos, por ejemplo, del televisor, ¿sí? Va a haber sonidos, en este caso, de los pasos. Tendría que trabajar del sonido de los pasos porque es un corredor profundo y pues él entra caminando. De pronto exagerar un poco los sonidos cuando se apaga el cigarrillo. Entonces podríamos empezar a manejar todo ese tipo de efectos y empezar a puntualizarlos cada uno. ¿Bien? Entonces, como lo ven, es muy sencillo la estructura. Lo que sí es importante pues es la creatividad, ¿sí? Porque cualquiera puede decir, no, bueno, una secuencia de acciones, pero aquí es donde empieza la parte interesante y la parte que ustedes tendrán que darle importancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a manejar? Porque si todos, por ejemplo, si todos los planos fueran generales, pues la producción se vería totalmente aburrida, ¿sí? Si la cámara todo el tiempo estuviera fija. Entonces, pues estaríamos haciendo como los videos de 15 años, de pronto de los videos caseros que duran eternidades en una sola toma, en una sola posición. Entonces la idea, muchachos, es que ustedes estén siempre pendientes de todo esto, que sean al detalle, que trabajen al detalle. Y pues como lo ven, es una evidencia muy sencilla. Lo importante es la historia también, que ustedes enganchen al cliente con la historia. Recuerden que la historia debe estar relacionada con su proyecto. Entonces, bueno, ¿cómo se trabajaría el guión, la planificación? Entonces, primero miremos para qué nos sirve un guión, ¿sí? No solamente es para tener organizado y saber qué es lo que lo que va a aparecer en la pantalla. Entonces, es un documento que se dirige a todo el equipo, ¿sí? Aquí, obviamente, estamos puntualizando en un producto audiovisual, un cine, un cortometraje, pero pues es aplicable a todos los productos que tengan estas características audiovisuales. Entonces, ¿por qué lo utiliza todo el equipo? Primero, el realizador plasma las nociones básicas o generales del estilo narrativo, ¿cierto? El estilo narrativo de cada producto es diferente. Luego, el productor lo utiliza para desglosar, presupuestar, planificar y coordinar el plan de rodaje. ¿Y por qué vamos a utilizar un guión técnico? Pues porque aquí, por ejemplo, estamos utilizando las locaciones. ¿Por qué presupuesto? Si tenemos que ir a París, pues se tiene que empezar a presupuestar. Si tenemos que, no sé, alquilar alguna cosa importante, si tenemos que trabajar con algún efecto, si tenemos que hacer que llueva, si tenemos que hacer que nieve, bueno, todo eso debe estar aquí coordinado, planificado, ¿sí? Y bueno, el ayudante de realización, junto con el equipo de producción, lo utiliza para establecer el plan de rodaje, que es lo que vamos a necesitar primero, luego después. Y todo el resto de técnicos implicados en la propuesta de la escena
o captación de la imagen y sonido lo utilizarán para la planificación de sus respectivas tareas. Entonces, el encargado de la fotografía, el encargado del rodaje, el encargado de... Entonces, es una herramienta súper práctica y necesaria a la hora de la producción. ¿Bien? Bueno, y tenemos algunos recursos creativos dentro del guión, ¿sí? Que podemos utilizar nosotros para darle más vida y hacer un poco más dinámicos nuestros productos. Entonces, inicialmente, ¿cómo se actúa sobre el tiempo? ¿Cómo se puede dinamizar la acción? ¿Cómo se actúa frente al espacio? Y cómo se crea una atmósfera. Entonces, vamos a ver estos 4 ejemplos sencillos. Vea, por ejemplo, cómo se actúa en el tiempo. Ustedes han visto las películas de los duelos, en estas películas bueno, del oeste, donde la escena del duelo es súper importante y se trabaja de una forma muy lenta. Entonces primero se encuadra la cara de uno de los personajes, luego muy lentamente baja la mano hacia donde está la pistola, luego se encara a la otra persona. Bueno, todo se trabaja de una forma muy lenta, ¿sí? También nosotros podríamos empezar a aumentar el ritmo, ¿sí? Si empezamos a obviar cosas, a obviar detalles, entonces podemos empezar a trabajar el tiempo de diferentes formas y todo esto se trabaja desde el guión técnico, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se trabaja una escena y empieza la persona a recordar, ¿sí? Es una forma de retrasar el tiempo, ¿bien? Bueno, vamos a ver cómo se puede dinamizar la acción. Entonces, por ejemplo, trabajamos ángulos diferentes, ¿sí? Captar la imagen desde diferentes ángulos. No sé si ustedes vieron Kill Bill, que veían la misma escena desde arriba, desde abajo, bueno, todos los ángulos están viendo la escena. ¿Qué tal si esta escena se hubiera rodado desde este mismo punto todo el tiempo? Pues no tendría ninguna gracia, ¿sí? O perdería muchísimo valor. Entonces, empieza a dinamizarse la acción con estos juegos de ángulos, con bueno, cambios de lugar, que de pronto empiece la persona, para si es un diálogo y es muy largo, por ejemplo, de Big Bang Theory, se han visto que los diálogos largos suceden en la escalera, entonces no hay ascensor porque pues sería muy aburrido. Entonces suben y bajan la escalera y siempre hay diálogos en la mitad de todo eso. Entonces es una forma de dinamizar las acciones, ¿sí? Y bueno, cómo se actúa frente al espacio. Entonces también podríamos trabajar herramientas de la fotografía, ¿sí? Como lo son la profundidad del campo, ¿sí? Trabajar diferentes grados los objetivos y empezar a mostrar, por ejemplo, tenemos un ejemplo acá, estamos viendo al personaje principal, bueno, aquí se me va un poco pixelado, pero los demás están completamente borrosos, dando la importancia a este señor de acá, ¿sí? Podríamos trabajar también escenas, digamos, alternas, que él esté por acá y de pronto por aquí se para alguien a objetar, a decir algo, entonces empezamos a trabajar en una profundidad de campo más larga, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto, absolutamente todo debe estar incluido dentro del guión técnico, ¿sí? Entonces, no sé si tengan dudas, la sesión de hoy realmente es muy corta, hasta aquí llega el tema y quisiera saber si tienen algo que aportar. Hola. Si tienen dudas de la actividad, además, dudas sobre el guión literario. No, la actividad no lleva dibujo. La de dibujo se va a trabajar más adelante con storyboard, que es como el complemento del guión técnico y el guión literario. Sí, a veces se trabaja la parte gráfica en el guión técnico y pues ya estaría completo, sí, completa la producción. Pero a veces es necesario tener un storyboard, sobre todo cuando se está trabajando en animación, ¿sí? Es un recurso que es completamente gráfico. En el técnico a veces se trabaja. A veces, cuando son cosas muy cortas, también se trabaja en el guión literario, pero pues no es muy usual, ¿sí? Que se trabaje gráficos en estos
en estos productos. Entonces, no sé, dudas, aportes, Luber se nos quedó callada. No creo, Diana, creo que todo quedó muy bien explicado. Hay preguntas, bueno, y a propósito, ¿no? Otra vez creo que me tengo que presentar nuevamente porque ya se olvidaron de mí. He vuelto, el buen hijo regresa a casa después de un largo paro, de unas vacaciones en Bogotá, trabajando muy duro, pues he regresado nuevamente, un poco distanciado de la... Sí, un poco distanciada de la formación, pero he vuelto ya mañana, ya la otra semana incluso doy tema nuevamente, así que no se salvaron de mí, lastimosamente. Estoy de nuevo en la formación, sino que estaba un poquito alejado porque he tenido múltiples ocupaciones que atender, pero desde aquí los veo, los leo y les estoy calificando nuevamente, otra vez en la lucha. Y no, nada, Diana, creo que no hay ninguna pregunta, todo muy claro. Igual un guión es muy claro, necesario siempre. Muchos cuando trabajan así, tal vez sin guión, tienden a equivocarse mucho y su tiempo o su proceso es un poco más lento. Cuando ya se ven que en verdad siempre necesitan hacer, al menos no hacen un guión como todas las de la ley, pero sí en una hoja al menos colocan qué es lo que va y así van realizando como su proyecto. No necesariamente pues con un orden bien detallado, pero al menos en una hoja como cuadrando todo lo que necesitan. Adobe antes proporcionaba una herramienta para realizar esto, pero pues la verdad era como muy complicada la herramienta y mejor decidieron quitarla por la necesidad que ellos veían de estos proyectos. Pero bueno, ya esto se puede hacer a mano, dibujos, no se necesita ser un tipo pez que sepa dibujar muy bien, pero pues siempre es necesario tenerlos. Y ya, nada más, entonces creo que me despido, saludos por ahí a todos, a todo mi grupo y a los demás. Ha sido pues otra vez muy bueno estar con ustedes. Chao. Bueno, no se pueden quejar porque la sesión de hoy fue muy corta. Les quiero recomendar algo, muchachos, y les quiero contar algo. Ya en este momento estamos a punto de cumplir los 3 meses de formación. A los 3 meses de formación empezamos a hacer deserción. Entonces, yo sé que ustedes, los que están aquí, son muy juiciosos, pero las personas que de pronto vean la grabación, pues para que sepan que si no han trabajado hasta el momento, si no han participado de la forma adecuada, pues lastimosamente tendremos que empezar a hacer la deserción. Entonces, si han tenido algún inconveniente, por favor comuníquenlo, porque pues si tienen inconvenientes, problemas y se quedan callados, pues cuando se den cuenta ya no van a estar en la plataforma. Entonces, nada, espero que estén bien, que se pongan al día, cualquier cosa. Mi Skype es lo pueden, o sea, cualquier cosa que necesiten con mucho gusto. Y nada, estaré pendiente de ustedes, de su proceso, de su avance. Gracias y hasta luego. Claro que sí, mi número va por acá. Listo, muchachos, entonces muchas gracias, esperamos sus evidencias, unos guiones bien creativos, referentes obviamente a su proyecto, y que no vayan a hacer de una paginita, dense la pela y busquen la creatividad que nos ha caracterizado. Bien. Entonces, buenas noches, que descansen, que trabajen mucho, que pongan el día. César, ¿tienes alguna duda? Es una escaleta. Ay, César, ¿tú has visto a los directores que tienen cositas de madera? Jamás olvidaré eso. Bueno, muchachos, chao. Ay, que les vaya bien a todos.